me había faltado desarrollar un problema que es el problema 13. Veamos qué dice. Considere un insecto que se apoya en el agua. La base de la pata del insecto es aproximadamente esférica. La línea de contacto entre la superficie libre del líquido y la pata del insecto tiene un radio de 1,5 por 10 a la menos 4 metros. La masa del insecto de 0,06 gramos es soportada en partes iguales por las 6 patas. Estime el ángulo θ que forman las fuerzas de tensión superficial con la vertical. Suponga que la temperatura del agua es de 20 grados Celsius. Bueno, como habíamos visto en la teoría, gracias a la tensión superficial, los insectos pueden apoyarse sobre el agua e incluso pueden caminar sobre el agua. En este caso tenemos un insecto que tiene una masa de 0,02 gramos y cada una de sus patas que se apoya en el agua tiene una forma aproximadamente esférica, con un radio de curvatura de 1,5 por 10 a la menos 4 metros. La temperatura del agua es 20 grados, entonces en la tabla del práctico podemos buscar el coeficiente de tensión superficial del agua a 20 grados y nos da 72,8 por 10 a la menos 3 newton por metro cuadrado. Y a partir de la masa la transformamos a kilogramos y podemos calcular el peso del insecto. El peso del insecto en este caso nos da 1,96 por 10 a la menos 4 newton. El problema me aclara que este peso se reparte en partes iguales entre las 6 patas del insecto. Entonces la sexta parte del peso sería la sexta parte de este valor, sería 3,26 por 10 a la menos 5 newton. Ahora, ese peso soportado por la pata va a ser equilibrado por las fuerzas de tensión superficial que aparecen sobre la línea de contacto entre la pata que suponemos circular y el líquido. La línea de contacto en este caso va a tener la forma de una circunferencia. Y al igual que en el problema de la acícula, si nosotros consideramos las fuerzas que actúan sobre dos elementos de esa línea ubicados simétricamente, nos podemos dar cuenta de que las componentes horizontales de esa fuerza se van a anular y las componentes verticales se van a sumar y son las que van a equilibrar a la fuerza peso. Bien, entonces lo que nosotros podemos plantear es que la fuerza de tensión superficial resultante que actúa sobre una de las patas del insecto debe equilibrar a la sexta parte del peso total. Eso es lo que estamos planteando acá. Ahora, la fuerza de tensión superficial resultante va a ser gamma, el coeficiente de tensión superficial, por la longitud de la línea de contacto, que como es una circunferencia va a ser 2pi por r, y por el coseno del ángulo. ¿Por qué multiplicamos por el coseno? Porque nos está interesando únicamente la componente vertical de la fuerza. Eso va a ser igual a la sexta parte del peso del insecto, que ya lo habíamos calculado, y entonces, como nosotros conocemos el radio de la pata y conocemos el coeficiente de tensión superficial, de ahí podemos despejar el coseno del ángulo. Y a partir de eso, en la calculadora ponemos shift coseno y podemos calcular el valor del ángulo. Entonces, el ángulo que forma la depresión, digamos, con la vertical, en este caso es 61,5 grados. Ahora sí, con eso ya terminamos el práctico.